Buenos días, Dios les bendiga, qué lindo verlos una vez más en esta mañana. ¿Por qué no oramos? Vamos a continuar nuestro estudio, vamos a ir delante de la presencia del Señor en oración. Hoy vamos a ver Marcos capítulo 4, viendo los primeros 20 versículos, y lo que vamos a estar concentrándonos ahora es en las parábolas, especialmente en la primera parábola que vamos a ver en Marcos capítulo 4, va a ser la parábola del sembrador. Y bueno, ¿por qué no vamos en oración? Y quiero también dar un saludo a aquellos que van a ver esta enseñanza posteriormente en YouTube. Que Dios les bendiga. Es un tremendo privilegio de poder nosotros congregarnos juntos y poder estudiar la santa palabra de Dios. Qué privilegio es de nosotros poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué hermoso es de que juntos lo hagamos en esta mañana. ¿Por qué no vamos al Señor en oración? Padre eterno, te amamos, te exaltamos y te damos gracias de que podemos venir delante de tu presencia por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la obra completa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, es que hoy podemos ser llamados hijos de Dios, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra total dependencia en lo que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Y Señor, gracias te damos, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, de que ahora podemos decirte, Abba Padre, nuestro Padre Celestial, y venir delante de ti, Señor. Y darte gracias, Señor, de que podemos tener la oportunidad, una vez más en esta mañana, de poder compartir juntos la palabra de Dios, de estudiar juntos, Señor, tu santa palabra, Señor. Sabiendo que tu palabra, Señor, produce, Señor, el propósito por el cual tú las envías, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, por saber que, Señor, el Espíritu Santo de Dios es quien instruye, Señor, quien ilumina, Señor, nuestro entendimiento para poder así nosotros aprender tu palabra. Señor, no solamente de ser oidores, pero también ser hacedores de tu palabra, Señor, y cada día asemejarnos más a tu imagen, a la imagen de Cristo. Te amamos y te exaltamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, si tienen sus Biblias, vayamos al capítulo 4 de San Marcos. Un poquito de repaso de lo que vimos la semana pasada. Terminando el capítulo 3, por supuesto, vimos cómo los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, empezaron a atacar a Jesús, a descreditar los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente se cuestionaba o preguntaban si realmente este era el Hijo de David, si este era el Hijo de Dios, si este era el Mesías prometido. Y por supuesto, quien sabían con plena certeza quién iba a ser el Mesías, de todo el grupo, de las multitudes que se agolpaban de seguir a Jesús, eran los fariseos. De todo el grupo, eran ellos los que realmente sabían sin ninguna duda de que Jesucristo era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque veían las señales y los prodigios que Jesús hacía, que solamente el Hijo de Dios podía hacer esas señales y prodigios. Era lo que estaba profetizado en Isaías, era lo que estaba profetizado por el profeta Daniel. Entonces, al ver a Jesús, no quedaba otra conclusión en la mente de los fariseos, de los religiosos, de ver las promesas del Antiguo Testamento, de ver las profecías mesiánicas y ver el ministerio de Jesús, y concluir de que realmente este tenía que ser el Mesías prometido, pero ellos optaron a tener corazones endurecidos, a no creer en Jesús como el Mesías, y empezaron a atacar y a descreditarlo, en acusar de que los milagros, como no podían rehusar o desmentir, diríamos, los milagros que las multitudes veían, no uno o dos o tres, los cientos y cientos de milagros que Jesús había estado haciendo, las sanidades que él había hecho, el hecho de echar fuera a los demonios, el hecho de ver la multiplicación de los panes y los peces. O sea, no quedaba otra cosa de ver, el hecho de ver que él aún podía
lo vamos a ver más adelante, el hecho de él poder calmar la tempestad, el hecho de ser él que es el Señor, el Rey del universo, el Dios de este universo, el Creador del cielo y la tierra, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él tenía todo poder, ¿no es cierto?, de poder controlar aún la misma naturaleza, aún las mismas tempestades. Y al ver todo eso, no quedaba otra cosa de maravillarse y decir, este es el Hijo de Dios. Pero como vemos, no fueron todos, precisamente comenzando por los religiosos, que deberían de haber sido la luz, la guía del pueblo de Dios, de llevarlos, ¿no es cierto?, al Mesías. Y no fue así, sino que lo descreditaron, y como vimos al final del capítulo 3, la manera que lo empezaron a descreditar y empezaron a usar esa misma narrativa de que los milagros que Jesús hacía, las sanidades que Jesús hacía, el hecho de echar fuera a los demonios que Jesús hacía, era no por el poder de Dios o por el Espíritu Santo, sino más bien por el mismo poder de Satanás. Y por supuesto Jesús él rechaza ese argumento y les dice que era ilógico, y vimos, eso lo vimos la semana pasada, de cómo él dice, usando el argumento de que cómo puede ser que Satanás se eche a sí mismo, un reino dividido no puede sostenerse, no puede continuar, permanecer. Entonces vemos que era ilógico esa declaración que ellos estaban haciendo, pero lo hacían sabiendo. O sea, de ahí viene el pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que lo vimos la semana pasada. ¿Y qué significa ese pecado imperdonable, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Es especialmente el ejemplo, ahí lo tenemos, Jesús lo da, es de que ellos, sabiendo que él era el Mesías, ¿por qué? Por las señales y prodigios, por el hecho de los milagros, no solamente los milagros, sino por la enseñanza misma de Jesús, sino también por las profecías mesiánicas que ellos conocían muy bien. Ellos, aún viendo las señales delante de ellos rehusaron dar crédito de que esto era de Dios, de que Jesús era el Hijo de Dios, sino que lo acreditaron falsamente, mintiendo, lo acreditaron a Satanás. Y de ahí que es la blasfemia del Espíritu Santo, que Jesús menciona que no puede perdonarse. Y no puede perdonarse porque cruzaron la línea, ¿no es cierto? Podríamos decir que cruzaron esa línea de la gracia de Dios, porque no es que no podían creer, es que no querían creer. Y rehusaron vez tras vez y endurecieron de tal manera sus corazones que ya no había ya oportunidad para ellos, no porque la gracia de Dios no puede perdonarlos, sino que ellos rechazaron la gracia de Dios. Ellos rechazaron el perdón de Dios. Ellos rechazaron la salvación de Dios. El único que podía salvarlo, el único que podía perdonar sus pecados. Y no queda otra cosa que la condenación eterna, que el juicio eterno. Cuando una persona sabiendo, ¿no es cierto?, como en el caso de ellos, y ellos rehusando creer, pero no solamente eso de creer, sino de atribuir los milagros a Satanás. Eso era la blasfemia, eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene jamás perdón, y es así Jesús lo dice. Y después, terminando el capítulo 3, vimos de que cuando finalmente llegó la madre y los hermanos de Jesús, que venían a rescatar a Jesús, como lo vimos la semana pasada, que venían a rescatarlo. ¿Por qué? Porque habían pensado que estaba fuera de sí, o estaba como medio loco ya, entonces venían a rescatarlo, viendo aquí que los hermanos al principio, durante el ministerio de Jesús, los mismos hermanos de Jesús no creían en Jesús, de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero después vemos que después de la resurrección hubo un cambio, ¿no es cierto? Porque vemos que después Santiago y Judas, los medio hermanos de Jesús, ellos vinieron a ser parte del ministerio de los apóstoles, apoyando a los apóstoles y siendo también parte que escribieron 2 epístolas, que la tenemos en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago y la de Judas, escrito por los medios hermanos de Jesús. Y vemos que, claro, vemos la transformación que vino, al igual que cómo transformó la vida de los mismos apóstoles y de los restos de los discípulos al ver la resurrección de Jesús, de que realmente
lo que él había dicho de sí mismo, de que él iba a morir y al tercer día resucitar, ocurrió tal así como Jesús lo había dicho. Y eso fue, diríamos, el sello de aprobación de que Jesús es realmente quien él dijo, quien él era. Y el sello de aprobación, la corona, diríamos, que corona, diríamos, la aprobación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, fue la misma resurrección de Jesús. Porque qué buen maestro, qué rabino dijo las cosas que Jesús dijo. Ahí está el trilema que vimos la semana pasada de C.S. Lewis, de que nos queda, hay tres conclusiones solamente. O Jesús era realmente el Hijo de Dios, quien él dijo quién él era, o era un loco lunático, ¿okay? O era un mentiroso, un farsante, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que era una buena persona, un buen maestro, un buen rabino, como hoy en día mucha gente dice, un profeta más. Okay. Entonces, no nos queda otra conclusión de decir o era un loco, un farsante, o realmente él era el Hijo de Dios. Porque ningún, como ya vuelvo a repetir, ningún rabino, ningún buen maestro, ningún profeta del Antiguo Testamento declaró las cosas que Jesús declaró, ni hicieron las cosas que Jesús hizo, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que Jesús es único. Él está en una categoría completamente separada de los otros meros hombres, ¿no es cierto?, que fueron usados por Dios, hablando de los profetas, pero vemos que no nos queda otra conclusión que esa. Y por supuesto, la familia cuando va, Jesús, él termina diciendo, porque ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él dice, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hablando de la verdadera relación que tiene importancia acá, es la relación espiritual más que la física. O sea que acá él no estaba, diríamos, faltándole respeto a su madre, ni tampoco a su familia. Él amaba a su familia profundamente, ¿no es cierto? Pero él acá lo que él quiere demostrar o querer enseñarle a las multitudes y a los mismos discípulos que estaban ahí, es que lo que tiene importancia acá, más allá de las relaciones físicas, de familiares que nosotros tenemos, es la relación espiritual, ¿no es cierto?, que viene a través de creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y de ahí poder nosotros ser llamados hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios, que solamente podemos ser parte de la familia de Dios a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Y acá cuando él dice, los que hacen la voluntad de Dios, y acá si van a Juan capítulo 6, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que acá menciona Jesús en Marcos 3:35, nos los dice en Juan 6:40, cuando nos dice porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. O sea que vemos que la voluntad, aquellos que hacen la voluntad de Dios son aquellos que ponen su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Okay? Acá no estamos hablando de una salvación por obras, no estamos hablando de que ahora la salvación, el hecho de ganarnos el cielo es por nuestros esfuerzos y nuestros méritos, sino que sabemos que fue Jesucristo quien nos dio acceso al Padre por medio de su sacrificio en la cruz, y no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y por supuesto, ahora regresando, ahora vamos a entrar al capítulo 4, el versículo 1, vemos que entonces el rechazo de los fariseos, de los religiosos del tiempo de Jesús, fue motivado porque Jesús atacó directamente la religión, la falsa religión de los fariseos, esa religión donde ellos tomaron los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley de Moisés, y empezaron a añadirle a la ley de Dios, a la palabra de Dios, empezaron a añadirle sus propias tradiciones, sus propios mandamientos, como Jesús dijo en otra ocasión, eran mandamientos de hombres y tradición de hombres, y empezaron a añadirlo y formaron su propia religión de méritos, de obras, al punto de que en vez de guiar al pueblo a la salvación, condenaron al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, al juicio de Dios, a la condenación. ¿Por qué? Porque
le pusieron un yugo, o ellos por sus propios prohibiciones y méritos y su propia religión le agregaron, o sea, un yugo más al pueblo de Dios que ellos mismos no podían cumplir. Jesús le dice a los fariseos, porque ustedes mismos entran al cielo y dejan a otros que quieren entrar. Buenísimo. Por las cosas que hacen. Exactamente. Ni ellos entraban ni dejaban entrar ellos. O sea, es triste de ver cómo ellos deberían haber sido los que deberían estar iluminando el camino, ¿no es cierto? Preparando el camino, juntamente con Juan el Bautista, ¿no es cierto? De que ellos tenían que haber guiado al pueblo a la salvación, y ellos condenaron al pueblo juntamente con ellos mismos, ¿no es cierto? Y por eso lo atacaron, porque Jesús atacó directamente al sistema religioso de los fariseos. Bueno, ahora llegamos al capítulo 4, y acá entramos en una de las historias más extensas que Marcos escribe. Como yo les había dicho, Marcos, el Evangelio de San Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios, y Marcos se concentra mucho en cortas historias y nos relata mucho, porque siendo que es el evangelio más corto de los 4 evangelios, es el evangelio que más nos relata de los milagros de Jesús. Entonces, la manera que él escribió el evangelio son relatos cortos y uno tras de otro, ¿no es cierto? Va muy rápido a Marcos en sus relatos. Pero acá llegamos al capítulo 4 y es el relato más extenso que escribe Marcos. Y es el relato de Jesús comenzando las enseñanzas a través de las parábolas. El paralelo de Marcos 4 es Mateo 13 y también Lucas capítulo 8. Son los paralelos de esta parábola del sembrador. Así que también vamos a estar viendo un poquito. Vamos a ir a Mateo 13, y también vamos a ir a Lucas capítulo 8, de ver el paralelo de esta misma narración, de esta misma historia, de esta misma enseñanza que Jesús da en esta ocasión aquí en Galilea. Una de las maneras que Jesús ilustraba su evangelio era hablando por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Parábolas son relatos cortos, historias cortas, como forma de historias sencillas, real, de la vida cotidiana, o pueden ser a veces inventadas, o sea, no tiene que ser un hecho real que ocurrió, pero no son fantasías, o sea, son hechos verdaderos, de historias de hechos de la vida cotidiana, la cual la gente se podía identificar, ¿no es cierto? Porque él hablaba mucho de las costumbres, como en este caso vamos a ver la parábola del sembrador, y Jesús así, él, a través de la parábola, y la palabra parábola viene de la palabra de paralelo, ¿no es cierto? Que hace una comparación, o sea, es como que Jesús establece una comparación. Igual como sucede en tal caso, así sucede también en este caso. ¿Okay? Y extraer una comparación para que entonces podamos, a través de una historia de la vida cotidiana, ¿no?, podamos entender o comprender un mensaje o una enseñanza espiritual. Ese es el propósito de las parábolas. Ahora bien, es interesante de ver que las parábolas solamente Jesús, y lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, pero es para prepararlos a ustedes, se van a dar cuenta que Jesús solamente interpreta y enseña el significado de las parábolas, de la historia esas historias cortas que él enseñaba, solamente se las revela a sus discípulos. Y la palabra clave acá, aquellos que tienen oídos para oír, oigan. Entonces, solamente aquellos que creen en Jesucristo tienen oídos para oír. Y solamente es a ellos que les revela el secreto, diríamos, o el misterio del reino a través de estas parábolas. Porque al no tener una interpretación de estas parábolas, no entenderíamos cuál sería el mensaje espiritual, ¿no es cierto? El hecho de escuchar una historia de un sembrador que siembra en el camino, y hay diferentes tipos de caminos, y la semilla cae aquí en los pedregales, o cae en el camino, y los pájaros vienen y se lo comen, o la semilla muere por el
el sol mismo que la quema porque cayó en el camino. O sea, vemos todo eso. Ellos podían entender eso porque la zona de Galilea, la región de Galilea, era una región muy de agricultura. Entonces ellos estaban muy familiarizados con eso. Así que acá, por ejemplo, ven la foto aquí de el camino. Esto es un camino ahí en Galilea, yendo a Nazaret. Acá vemos unos, ¿cómo se dicen estos? Mochileros, gracias. Estos son mochileros ahí en Israel. Y como se dan cuenta, los caminos son muy angostos, y de un lado y del otro normalmente se sembraba, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, y ustedes pueden ver al fondo los pedregales también, cómo es la fisonomía, digamos, los terrenos en esta zona, esta región de Galilea. Y precisamente ellos estaban familiarizados por eso, porque ellos vivían en esa región y podían ver que sí, había caminos donde la gente transitaba. Por supuesto, este es un camino un poco más ancho, porque se ve que corren autos o sea, vehículos en este camino, pero en los tiempos del Señor los caminos realmente los formaba la gente al tanto transitar por el mismo camino. O sea, eso ustedes se han dado cuenta, al pisar tanto el terreno se... correcto, de tanto pisar por el camino formaban caminos. Entonces, y el piso se aplanaba y se comprimía por el transitar por ese mismo camino de tierra. Bueno, esto es una foto ahí de ahí. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios? Vamos a ver los primeros 8 versículos. Acá vamos a ver la parábola, una historia acerca del terreno. Vamos a ver la introducción, ¿no es cierto?, de cómo Jesús nos introduce en esta parábola. Y acá es interesante porque a partir de este momento, y lo mismo lo vemos en Mateo capítulo 13, también lo vemos en Lucas capítulo 8, que de aquí en adelante Jesús, la manera que él enseña a las multitudes es ahora a través de parábolas. Y ustedes se tienen que preguntar por qué. ¿Por qué Jesús comienza a enseñar ahora a través de parábolas a las multitudes? Porque llegó un punto que las multitudes, como yo ya le había dicho, es interesante de ver que las multitudes estaban siguiendo a Jesús, pero como yo les dije, no vemos que las grandes multitudes, de las cientos y aún miles de personas que estaban siguiendo a Jesús, que se agolpaban alrededor de las casas cuando Jesús se encontraba ahí en Galilea, en la casa de Pedro, que era su centro de operaciones, ¿no es cierto? O cuando Jesús se encontraba caminando a las orillas del mar de Galilea y se agolpaba la gente al punto de que Jesús se tenía que subir sobre una barca, que es el caso ahora que también lo vemos aquí también, que se tenía que subir una barca por la gran cantidad de gente que estaba presionando lo que lo querían tocar. O sea que era un punto de que Jesús tenía ya una estrategia de que él había dicho a los discípulos que se aseguren que siempre la barca estuviera siguiéndolo a la orilla del mar de Galilea, en el caso de que cuando venía todas las multitudes a agolparse y ahí a querer tocarlo, porque se les tiraban encima, porque la gente lo quería agarrar, y entonces Jesús se subía en la barca y se apartaba, y de ahí él podía enseñar a las multitudes. Y bueno, pero a partir de este momento nos damos cuenta de que las grandes multitudes, no vemos grandes conversiones. Es interesante, ¿se han dado cuenta de eso? Cuando ustedes leen los evangelios, no ven que las miles y millares de personas se estén entregando a Jesús y reconocerlo como Jesús. Si nos damos cuenta, o sea, claro que después lo vemos, después de Pentecostés, vemos el gran avivamiento que viene después de que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y en ese momento en el aposento alto. Pero acuérdense, ¿cuántos estaban en el aposento alto? Los 12, pero habían 120. ¿Okay? Estaban los 12 y no había más de 120 también ahí agolpados junto con ellos. ¿Cuántos discípulos vemos que Jesús realmente tenía durante el ministerio de Jesús? Tenemos los 12, tenemos los 70, que tal vez eran parte de los 12, eran parte de los 70, que después en Juan capítulo 6 vemos que gran parte de los 70 se van, se retiran, dijeron, estas son palabras muy duras que está hablando acá. ¿Por qué? Porque las multitudes estaban realmente siguiendo a Jesús porque amaban realmente los panes y los peces. Amaban el hecho de que Jesús
hacía milagros y sanaba a los enfermos, pero odiaban, en realidad, el mensaje y la palabra que Jesús venía a traer. Odiaban el mensaje del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Interesante, ¿no es cierto?, de ver que aunque había grandes multitudes, al punto de que en una ocasión, a ver si lo tengo aquí, en una ocasión, uno de los discípulos de Jesús, en Lucas capítulo 14, no lo tienen que buscar, pero si lo quieren anotar, Lucas 14, 25, cuando Jesús empieza a hablar acerca del costo del discipulado, lo que cuesta seguir a Cristo, uno de los discípulos le pregunta, dice, grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su padre. Perdón, no es ahí. Hay otro pasaje aquí. Ahora lo voy a encontrar. Donde le pregunta, dice, acá está, perdón, es Lucas 13, 22, 23, cuando Jesús está trayendo la parábola de la puerta estrecha. Dice, y alguien le dijo, creemos que uno de los discípulos de Jesús, dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? O sea que ellos mismos se estaban dando cuenta de que aunque había grandes multitudes, cientos y cientos de personas que estaban siguiendo, no muchos estaban realmente siguiendo a Jesucristo durante el ministerio de Jesús. O sea que es interesante, y acá Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. O sea que vemos que hay grandes multitudes, ¿no es cierto?, que aunque dicen de creer en Jesús o dicen de seguir a Cristo, pero vemos que había muchas falsas conversiones, o aquellos que falsamente decían que seguían a Jesús, pero cuando las cosas se pusieron duras y cuando empezó a haber persecución o oposición de los mismos fariseos en contra de Jesús, muchos de esos discípulos, de aquellos que supuestamente estaban siguiendo, se alejaron y se fueron. Y eso es lo que lo vamos a ver en los terrenos. Los terrenos, esta parábola del sembrador nos habla de 4 diferentes tipos de terrenos. Y como ya vamos a ver, estos terrenos representan el corazón de los hombres. Por ejemplo, y de que también uno de los puntos que cuando Jesús empieza, a partir de este momento Jesús empieza a hablar en parábolas, es por lo que acaba de pasar también en el capítulo 3 de Marcos, donde los fariseos le están atribuyendo su poder a Satanás. Entonces, porque yo también he escuchado las parábolas, sabemos de una historia terrenal con una enseñanza celestial, pero a la misma vez de también ocultar una verdad celestial para aquellos a quienes no es dado. Así es. Buen punto, Ricardo, porque para aquellos que creen, para aquellos que creen en Jesucristo, como los discípulos que estaban, al cual Él les da el significado de la parábola, fue de gran bendición para ellos. Pero para aquellos que Él no les da la interpretación, las multitudes, ¿no es cierto?, porque Él conoce el corazón de ellos, es un juicio. Es juicio. Es juicio en contra de la incredulidad y la dureza del corazón de ellos. Porque rehúsan creer, entonces ahora les dice, yo les voy a otorgar el deseo del corazón de ustedes. Ustedes quieren no creer en mí y rehúsan creer y endurecerse. Entonces el juicio que viene es de que la verdad, la palabra de Dios, que ellos están escuchando, no la pueden entender. Y no la pueden entender no porque Dios no quiere que ellos no la entiendan, es porque ellos no quieren entenderla. Entonces es como fue el corazón de Faraón. Vemos el ejemplo de que cuando dice la palabra de Dios en la palabra, cuando nos habla en Éxodo de que Dios endureció el corazón del faraón, lo entendemos es porque Faraón primeramente había endurecido su corazón, y cuando habla de la palabra que Dios endurece el corazón del faraón para que entonces continúe no dejando al pueblo de Israel salir de Egipto, es para que entonces caiga juicio sobre Faraón. O sea que es como que Dios le otorga el deseo del corazón de Faraón. ¿Se dan cuenta? Es en ese sentido, en ese mismo tono de juicio,
que viene el hecho de ahora comunicar a través de parábolas. Vamos a ver la palabra de Dios, vamos a ver los primeros versículos. Lo tienen ahí en sus notas, está acá en la pantalla, dice, versículo 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos a detenernos ahí, porque ahora él comienza a narrar esta parábola, esta historia de un agricultor, ¿no es cierto?, de un sembrador. Pero es interesante, yo puse ahí en color verde la palabra oíd, porque esta palabra oíd es realmente de poner sumamente atención de lo que él está lo que él va a comenzar a enseñar a los discípulos y a las multitudes. Es interesante que acá nos encontramos nuevamente junto al mar de Galilea, seguimos en el ministerio, en ese último año ya del ministerio de Galilea, donde él, diríamos, nos encontramos en el segundo año del ministerio de Jesús, de los 3 años del ministerio de Jesús. Por supuesto, la concentración de todos los milagros, de toda la enseñanza, están en este segundo año en la región de Galilea, y después ya en el último año, en el año de la pasión de Jesús, es cuando Jesús se dirige ya a Judea, a la región, ya yéndose para Jerusalén, ya anticipando, ¿no es cierto?, su muerte en la cruz, el tiempo. Y por eso se le llama ese año de pasión, ese último año del ministerio de Jesús. Pero acá nos encontramos ya en ese último segundo año del ministerio de Jesús. El propósito de las parábolas, acá tenemos que entender lo que estamos hablando, el por qué Jesús habla en parábolas, era para clarificar la verdad a los creyentes, a los verdaderos discípulos, y ocultarla, como decía Ricardo, ocultarla de los incrédulos. Era una bendición por un lado y era un juicio por el otro lado. O sea que aquellos que persistían en su incredulidad, aunque oyendo, pero realmente nunca percibiendo realmente la verdad de la palabra de Dios. Es interesante de ver que el Evangelio de Jesucristo, la luz del Evangelio de Jesucristo, por un lado, la luz puede resplandecer en las tinieblas y sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, a llevarnos a la salvación, ¿no es cierto?, a la vida eterna. Pero esa misma luz del Evangelio puede también ser un juicio, porque así como la luz del sol resplandece sobre la semilla y puede producir y nutre la planta, nutre la semilla para que la semilla crezca, ¿no es cierto?, esa misma luz del sol puede también endurecer la arcilla. O sea, por un lado, la luz del sol puede traer vida, ¿no es cierto?, a las plantas, a la semilla que está en buena tierra, pero a la misma vez, esa misma luz del sol puede endurecer a tal punto a la arcilla, ¿no es cierto?, que se endurece. Y es la misma manera la luz del Evangelio. La luz del Evangelio para aquellos que creen es vida, y es vida eterna. Pero aquellos que son incrédulos y que endurecen su corazón y rechazan al Evangelio, esa misma luz del Evangelio es juicio para ellos. Es juicio. ¿Y qué es lo que hace? Endurece aún más el corazón. Porque Dios le otorga el deseo de su corazón de ellos. Sí. En 2 Corintios, donde Pablo habla de que nosotros traemos el aroma de Cristo para vida y para otros para muerte. Así es. Buen punto. Ajá. Se dan cuenta que es juicio. O sea que vemos que la palabra de Dios, que por un lado es bendición como acá, y esa es la razón en las parábolas ahora. Ahora viene el juicio. Después de todos los milagros que él hizo, ¿se acuerdan que vimos en los primeros 3 capítulos de Marcos, vimos la gran cantidad de las cientos y cientos de milagros? Yo diría en los miles está, al punto de que, claro,
no habría lugar en la Biblia, en los evangelios, de poder, ¿no es cierto?, poder escribir de todos los milagros que él hizo, pero al punto de que podríamos decir que prácticamente ya no había casi ya más enfermedades en la región de Galilea, porque él estaba sanando a todos, y sanando de todos diferentes tipos de enfermedades, y echando fuera demonios. O sea vemos los milagros, eran increíbles, era algo que la multitud, aunque las multitudes se preguntaban, ¿será este, será este, será este? Pero lo preguntaban no con un deseo de realmente creer, sino que estaban realmente más interesados por lo que Jesús podía darles a ellos físicamente, temporalmente, diríamos, que buscar realmente la vida eterna, o venir a arrepentimiento y poner su fe en Jesucristo, porque el arrepentirse es reconocer que uno es pecador, y es el de nosotros de humillarnos, de humildemente, ¿no es cierto?, reconocer nosotros nuestra condición de pecadores, y de realmente humillarnos delante de Dios en nuestro reconocimiento de nuestra total dependencia de Él, y de tener un corazón quebrantado, porque ese es el significado de uno venir a los pies de Cristo, de una verdadera conversión, de alguien que realmente reconoce que en su condición presente, sin Cristo, está perdido, está condenado a la vida, a una vida eterna separada de un Dios que es santo, y que solamente a través del sacrificio de Cristo podemos ser salvos, y es a través de por nuestra fe solamente en Jesucristo que podemos ser salvos. Y bueno, al reconocer eso, entonces podemos gozar de la vida eterna. Pero esta gente buscaba más bien lo que Dios podía hacer para él, por ellos, físicamente, y realmente no buscarlo de todo corazón, no buscarlo realmente con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido. Bueno, entonces vemos eso, y vemos que de aquí en adelante, es como nos dice, creo que es Timoteo, 2 Timoteo 3:7, cuando nos habla de la condición del corazón de las personas en el último tiempo, que era la condición de estas mismas multitudes que vemos aquí en Marcos capítulo 3, capítulo 4, pero en 2 Timoteo nos habla de la condición 3:7, creo que es, nos habla de la condición en ese último tiempo, cuando nos habla que de saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y acá nos da toda una lista de la condición del corazón del hombre no regenerado, del hombre perdido, del hombre, ¿no es cierto?, pecador, que así era nuestro corazón, ¿no es cierto?, también sin Cristo. Pero después en el versículo 7 dice, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, siempre oyendo la palabra. ¿Cuántas personas han estado viniendo a una iglesia, han estado presentes en enseñanzas, en estudios bíblicos, y siempre oyendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? ¿Y cuál es ese conocimiento de la verdad? Es la salvación. Porque el fin del conocimiento de la verdad es venir a tener vida eterna a través de aquel quien es el autor de la verdad, quien es la verdad. Entonces, es triste de ver eso. Yo cuando veo a tantos falsos maestros en la televisión, o predicando, o enseñando, y veo a tanta gente, multitudes que están siguiendo a estos charlatanes, y yo me pregunto y digo, wow, o sea, estas personas, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que no se dan cuenta, ¿no es cierto?, de estas falsas enseñanzas, de lo que prometen, ¿no es cierto? Y nos tenemos que dar cuenta de que también estas mismas personas están en búsqueda de esos mismos falsos profetas, o perdón, maestros o predicadores, porque es lo que se acomoda, ¿no es cierto?, a lo que ellos quieren oír. Es lo que ellos quieren oír. Ellos desean oír ese mensaje.
Entonces tenemos que entender que esos mismos falsos maestros vienen a ser un juicio para esas personas que están inundando a estos lugares o viéndolo por televisión o a estas iglesias. O sea, que estas personas se encuentran predicando un falso evangelio, como el evangelio de la prosperidad, que ya les he mencionado tantas veces, que se escucha tan a menudo, ¿no es cierto? Y hay tantos de estos falsos pastores y maestros que están enseñando un falso evangelio. Y bueno, entonces vemos que es bendición para unos, pero es juicio para otros en estas parábolas. Oíd, ahí está la palabra, está en la pantalla, la orden de poner atención a sus palabras, destaca la importancia de lo que él estaba a punto de manifestar. ¿Okay? Es como le está diciendo, escuchen lo que estoy a punto de decir, o escuchen con fe, escuchen creyendo, escuchen recibiendo el mensaje. Pongan atención. Pero atención creyendo, ¿no es cierto? Porque, y ahí está el ejemplo de lo que yo les hablaba en 2 de Timoteo, de que muchos pueden estar oyendo, ¿no es cierto? Pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ahora seguimos leyendo. Seguimos leyendo los versículos del 1 al 8. Entonces, seguimos, dice, otra parte, acá Jesús está narrando nuevamente la historia de la parábola. Dice, en otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. O sea, la primera cayó ¿dónde? En el camino. Okay. Las aves vinieron y comieron la semilla. Y ya vamos a ver el simbolismo de lo que significa estas aves. Que bueno, sabemos que después Jesús en su interpretación, o cuando él enseña el significado de la parábola, es Satanás, que roba esa semilla. Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y yo subrayé ahí la palabra buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60, 100 por uno. Eso es tremendo, o sea, la tierra no producía. Ellos sabían que en la agricultura, en el conocimiento que ellos tenían de la agricultura, imposible que la tierra produciese, cuando habla de 30 y 60 y 100 por uno, eso significa 3.000, 6.000 y 10.000, o sea, por ciento. O sea, estamos hablando de una exageración, de una producción masiva, extraordinaria. O sea, y por supuesto que ese tiene un significado espiritual, porque así es el Evangelio, el crecimiento exponencial, exponential, de lo que es el Evangelio, ¿no es cierto?, cómo crece. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más acerca del significado, ¿no es cierto?, de las parábolas. Los oyentes sabían que por experiencia de primera mano, o sea, como yo les decía, ellos estaban familiarizados con esta historia, lo que significaba el sembrador saliera a sembrar, y también eran conscientes de los tipos terrenos, de los diferentes tipos de terreno que podía caer la semilla, porque como ya bien les mostré en esa foto, los caminos, ¿no es cierto?, cruzaban entre los sembrados, esos caminos angostos, y donde la gente caminaba y ya habían hecho un caminito entre los sembrados. Por eso se acuerdan cuando vemos cuando leímos en el capítulo 2, gracias Ricardo, que los discípulos estaban arrancando las espigas, ¿no es cierto? Y estaban comiendo, y los fariseos acusaban de que ellos no estaban violando el día de reposo. O sea, estaban trabajando, estaban cosechando, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta, es porque las espigas del trigo estaban muy cerca del camino donde ellos normalmente transitaban. Y bueno, ellos estaban muy familiarizados con todo eso, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá que, ahora vamos a seguir leyendo, ¿no es cierto? Vamos a ver del versículo 9 al 3. Seguimos leyendo ahora cómo termina Jesús después de que él narra la historia de la parábola. Él dice, y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así termina, ¿no es cierto? Y así termina diciéndole a las multitudes. No les dice más nada, no da una interpretación a ellos, sino que después lo vemos ahora, que después, cuando estuvo solo, ahí subrayé la palabra solo, ¿con quién? Con sus discípulos.
Entonces vemos que termina diciendo eso. ¿Qué significa esa palabra que dice, él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga? O sea que acá realmente lo que le está diciendo a la multitud, que solamente los que creen en Jesús realmente tienen verdaderamente oídos que pueden oír. Porque realmente el que cree por fe, ¿no es cierto?, en el Hijo de Dios, es el que realmente va a oír la palabra. Porque tenemos que entender que solamente es cuando uno tiene un corazón regenerado, cuando hay una verdadera conversión, que el Espíritu Santo de Dios cambia nuestro corazón. El mensaje espiritual del Evangelio, el Evangelio de Dios, que es un mensaje espiritual, solamente se puede discernir espiritualmente. O sea que si no hay un cambio de corazón, las personas que son incrédulas no pueden entender el mensaje. Por eso que dicen que es locura, ¿no es cierto? Pablo decía eso. O sea que si Dios no interviene en cambiar, ¿no es cierto?, nuestros corazones, nosotros nunca podríamos entonces comprender el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahí está el hecho de oír, el hecho de creer en Jesús. Ahí comienza, ¿no es cierto?, el hecho de que estos discípulos creyeron en Jesús, en quién Él era, en seguirlo a Él. Entonces es a ellos quien se les va a revelar entonces el mensaje espiritual de la palabra de Dios. Entonces vemos que después en el versículo 10 en adelante dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, estaban los 12 apóstoles, y también estaban el resto de los otros discípulos, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros, acá está el propósito, o sea, los motivos de la parábola. Dice, Jesús le dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, ¿quiénes son los que están afuera? Los incrédulos, las multitudes que están afuera, ¿no es cierto? Por parábolas, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. O sea, ahí nos damos cuenta del por qué Jesús está enseñando. Ahí está la respuesta, ahí está el por qué Jesús enseña las parábolas. Y lo que hablábamos de que es bendición para un grupo, que le es revelado el misterio del reino, y para el otro es juicio, porque solamente por parábolas se les va a enseñar sin darles el significado. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Pues dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es interesante, porque acá podemos interpretar, decir, bueno, ¿quiere decir que había una posibilidad de que estas personas vinieran a ser salvas? ¿Y Jesús no quiere que sean salvos? No, tengan cuidado, no es eso lo que acá está Jesús diciendo. Lo que está Jesús diciendo acá es que le está concediendo el deseo del corazón de ellos. Quiero que entiendan eso, o sea que no es que Jesús no le está dando una oportunidad, Jesús les dio la oportunidad, Jesús se manifestó a ellos con milagros y señales y prodigios y trayéndoles el evangelio del reino de Dios, y ellos rehusaron creer en él, sino que estaban más interesados en los panes y los peces, en los milagros, pero no en el mensaje de salvación, no en quién él era. Así que bueno, seguimos leyendo. Dice, versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Perdón, me salté. Dice, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y desean perdonar los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis estas palabras? ¿Parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? No me salté. No sé qué me había saltado. A ver, en el Mateo nos habla de que ellos se preguntaban el significado, ¿no es cierto? Y por supuesto que Jesús después les pregunta, dice, si ustedes no entienden esta parábola, entonces no van a poder entender el resto de las parábolas. Y es importante porque esta parábola del sembrador es la llave que abre la puerta de poder entender el resto de todas las otras parábolas que vamos a estar viendo después. En Mateo 13, que es también la misma historia. Sí, ¿qué dice? Versículo 12, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Así es. Y nuevamente, ese es en el tono de juicio de aquellos que rehúsan creer
Entonces a aquellos que creen se les dará más, ¿no es cierto? Entendimiento, y por supuesto, está hablando de la salvación, está hablando del conocimiento de la verdad. Nuevamente, el juicio viene sobre aquellos que rehúsan poner su fe en Jesucristo. El hecho de ver lo que estaban viendo, el hecho de haber oído lo que estaban oyendo, pero no lo oyeron con oídos de fe o de creer, sino que tan solo estaban curiosos. Era una multitud curiosa. O querían tan solo los beneficios que venían de Jesús. Hoy en día muchos, diríamos, tienen una conversión falsa porque piensan que venir a la iglesia, el ser cristiano, es lo que puedo obtener, ¿no es cierto?, para mi propio beneficio, de lo que Dios puede darme a mí, ¿no es cierto? Y buscan a un Jesús que sea un Jesús de la lámpara de Aladino, que sea el genio de la lámpara de Aladino. De que pensar de que si confiesan y proclaman ciertas cosas, entonces se va a cumplir lo que ellos proclaman. Es todo centrado en uno mismo, ¿no es cierto? Lo que yo puedo obtener para mí mismo. Y vemos que ese no es el verdadero evangelio. El evangelio es un evangelio de sumisión, de entrega, de rendirnos, de sacrificio, de obediencia a Cristo, de seguirlo a Él. Y como Jesús lo dijo, ¿no es cierto? En Lucas 9, creo que ahí nos habla, dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, hablando de que tomar la cruz, como yo lo dije en muchas ocasiones, simbolizaba que aún tú tienes que estar dispuesto. La cruz para ellos significaba la muerte. Ellos tenían, o sea, en la mente de la persona, del judío de ese tiempo, la cruz era un instrumento de sacrificio, perdón, de muerte, de tortura. Entonces, cuando él dice que tomen su cruz, o sea, que ustedes estén aún dispuestos en su entrega a mí, de seguirme a mí, de que ustedes estén dispuestos aún a entregar sus propias vidas por mi causa. Está hablando de entrega, de sumisión, de que el camino no es fácil para el cristiano, pero Él nos da la gracia y el poder de poder nosotros vivir nuestra vida cristiana y vivirla en victoria, no por nuestra propia fuerza, no por nosotros mismos, sino en cuando vivimos en total dependencia de Él. Y bueno, el significado de la palabra sería revelado solo a aquellos cuyos corazones estaban listos a recibirlo. Para los demás resultó ser un enigma, o sea, algo que no tenía ningún significado más que una mera historia, ¿no es cierto? Una mera narración, una historia de un agricultor, ¿no es cierto?, que tiraba semillas. ¿Qué significaba eso? Según la segunda pregunta de Jesús, cuando el entender la parábola de los terrenos era clave para interpretar todas las demás parábolas. Todas las parábolas hablan acerca del reino de Dios y de la salvación. Todas las parábolas de aquí en adelante que Jesús narra y nos habla tienen el significado de el reino de Dios y la salvación. La salvación tiene ese sentido que nos habla acerca de la salvación, cada una de sus parábolas. Muy bien. Y ahí ahora Jesús les da la interpretación a ellos. Versículo 15. Dice, y estos, acá empieza a interpretar, ¿no es cierto?, la parábola. Dice, creo que me salté el versículo 14. El sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Ok, está hablando del primer terreno. Acá, como les dije, esta parábola es, aunque se le llama la palabra del sembrador, podríamos llamarla también la parábola de los terrenos, porque el enfoque acá, más allá del sembrador, está en los terrenos. Y el terreno simboliza o significa, es realmente, son los corazones, como nos dice más adelante, creo que Mateo 13 nos habla acerca de que en la interpretación los terrenos simboliza el corazón de los hombres. Y diríamos que simboliza 4 diferentes corazones, cada uno de los terrenos: terreno del camino, que la semilla cayó en el camino, el terreno de los pedregales, el terreno de los espinos
y el buen terreno. Ahí están los 4 terrenos. Los 4 terrenos que simboliza el terreno en sí, la tierra, simboliza el corazón del hombre. Y cada uno de esos terrenos, o sea, está hablando de los diferentes corazones y cómo responden al Evangelio. Acá vemos que cada uno de estos terrenos nos simboliza o representa en sí la manera que las personas responden al Evangelio. Hoy en día lo podemos ver eso claramente también, en la manera que mucha gente responde al Evangelio, es así con estos terrenos. Vemos acá el primero de ellos, es el camino, es el terreno que cayó junto al camino. O sea, que es el corazón que no puede, que no responde al Evangelio, que lo rechaza directamente. Es un camino que es duro, ¿no es cierto? Dice, estaba muy pisoteado, prensado, sin cultivar, no se había volteado o ablandada la tierra, ¿no es cierto? Entonces cuando la semilla cae, la semilla no puede penetrar dentro del terreno. ¿Por qué? Porque el terreno es tan duro. Ustedes no han visto, ¿no es cierto? Esa tierra dura, esa tierra que está seca, esa tierra que no... Entonces cae la semilla y no produce nada, no puede producir raíces, no puede hacer nada, sino que vienen las aves del cielo y ¿qué? Se la comen. El pisar continuo junto al clima seco en ese tiempo, en ese clima árido, hacía que el suelo fuera tan compacto como si estuviera pavimentado. La semilla que caía en esta dura superficie no podía penetrar en la tierra y permanecía allí hasta que las aves se la comieran o era pisoteada por los viajeros. O sea que ahí vemos el significado, la primera semilla que cae, ¿no es cierto?, sobre esta tierra. Ahora bien, ¿qué significa? O sea, que estamos hablando de estos corazones que no responden, o sea, hablando de que el camino, la tierra junto al camino, donde cayó esta primera semilla que vemos, son los corazones indiferentes, es el terreno junto al camino. Acá vemos el significado de esa tierra, porque Jesús nos habla y nos dice acá en el versículo 15, dice, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se les lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Acá vemos que el terreno junto al camino muestra al oidor endurecido, que no responde. Es aquel que es el incrédulo, que critica, ¿no es cierto?, que habla mal de los cristianos, es aquel que no cree en Dios o tal vez cree en una manera, cierta manera a Dios, pero que él no cree que necesita venir a arrepentimiento, tal vez se cree que es una buena persona o es indiferente aún de sus propios pecados, o sea que como que es desinteresado completamente, es alguien que no responde, desinteresado, desatento, indiferente, negligente y frecuentemente hostil, hostil al Evangelio. El tipo de personas que vienen a la iglesia, oyen la enseñanza, van al sermón y cuando salen para la tarde se les olvidó qué fue lo que dijeron en la iglesia. Y critican o hablan mal, ¿no es cierto?, de otros. Y bueno, son, diríamos, enemigos, en muchos casos, enemigos del mismo evangelio. Este es un corazón que no conoce el arrepentimiento, no sienten tristeza ni culpa por el pecado, completamente indiferente, de que no piensa que no necesitan venir a arrepentimiento, de que están bien ellos en la manera que están viviendo. Podríamos decir que es el necio que nos habla en el libro de los Proverbios. Proverbio 14, que nos habla acerca del necio, esa persona que es necia, que no rehúsa creer. El Señor advierte que el corazón puede resultar tan machacado y endurecido por el tráfico del pecado, o sea, por el pecado mismo de la persona, que es indiferente al Evangelio. Este es el corazón, como la semilla que cayó junto al camino. Habla de la conciencia que está sellada como una plancha caliente. Cauterizada, wow, sí. No hay conciencia absoluta de venir a arrepentimiento, de necesitar de venir de reconocer que uno es pecador. Ese es este tipo de persona. ¿Cuántas veces uno se ha encontrado con personas así, ¿no es cierto? Duros de corazón, que aún critican y hablan y
se burlan de los cristianos, se burlan del evangelio, se burlan de Dios. Las aves que comen la semilla, que le menciona acá en esta primera la parábola, junto a que me representan Satanás, que es precisamente el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos rehúsan querer tener esa luz. Ellos prefieren estar en las tinieblas, porque estando en las tinieblas, entonces no expone su condición como pecadores. ¿Por qué? Porque al venir delante de la luz del evangelio, la luz lo que hace que resplandece, nos muestra realmente nuestra condición. Y aquel que responde, al ver su condición, aquel que responde por fe, creyendo en Jesucristo, responde en arrepentimiento, se humilla a sí mismo y dice, reconozco que soy un pecador y que necesito a Cristo. Pero aquel que se le ilumina, sale corriendo como las cucarachas que, viste, cuando uno ilumina en la oscuridad, que salen corriendo así es el corazón endurecido, ¿no es cierto? Se identificaron, ¿okay? Con esa historia, ¿no? Pero así es, que iluminamos y salen corriendo así, porque no quieren exponer sus propios pecados, porque no quieren venir a arrepentimiento. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, así es. Amaban más las tinieblas, porque sus acciones eran malas, no querían venir a la luz. Por eso digo, no es que no pueden creer, es que no quieren creer. Ahí está en ese pasaje. Gracias por compartirnos eso. Ok, seguimos leyendo, 16 y 17. Ya quiero terminar porque si no, no van a poder conectar con la semana que viene. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Este es el otro camino, el camino de pedregal. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son aquellos que cuando uno les habla acerca de venir a Cristo y de recibir a Cristo como Señor y Salvador, tal vez lo hacen con emociones, ¿no es cierto? Hay una cierta emoción, ¿no es cierto?, de querer recibir a Cristo, pero es superficial, es momentáneo, es temporal. Al no poder profundizar las raíces, ¿no es cierto?, cuando la semilla cae en estos pedregales, cuando sale el sol, esas plantas son las primeras en secarse. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas. Esta parte de la mies se marchita y desaparece mucho antes de poder llevar el fruto. Entonces, el significado de eso es cuando la semilla, que es la palabra de Dios, sabemos que la semilla simboliza en esta parábola, la semilla es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios. Los terrenos son los corazones. O sea que el sembrador es Jesucristo, en este caso, el Hijo de Dios, que está trayendo la palabra, pero también somos nosotros, que ahora somos embajadores de Cristo, en traer la palabra de Dios también en la gran comisión. O sea que ahí nos vemos nosotros también siendo parte de los sembradores. O sea que acá Jesús no habla de que hay algo mal con el sembrador, ni habla de que hay algo mal con la semilla, sino lo que acá se está enfocando en esta parábola es que el terreno, y el terreno simboliza ¿qué? El corazón, es el corazón. Entonces vemos que esta es la manera que mucha gente responde al evangelio. Vemos acá que el terreno superficial representa un corazón superficial e impetuoso, o sea, a veces por emociones o a veces por necesidades tal vez emocionales. La persona tal vez está pasando a través de una gran necesidad económica, tal vez familiar, una situación, y se le invita a la iglesia, y viene a la iglesia, escucha y tal vez responde, y uno aparentemente parece decir, oh, esta persona vino a Cristo. Y después cuando se le soluciona todos sus problemas, ¿no es cierto? Me pasó hace muchos años atrás, con alguien que estaba pasando a través de una separación. Y esta persona vino, la administramos, había venido a nuestra casa, yo tenía estudios bíblicos con esa persona para animarla, él supuestamente había aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador. Él quería que nosotros le hablásemos a su esposa, que no estaban divorciados, estaban separados, que había problemas. Entonces nosotros hablamos con ella, ella vino también a recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Empezaron a venir a la iglesia, y cuando se le resolvió su problema matrimonial, de repente dejó de venir y nunca más oímos acerca de él, y él ya nunca más, o sea,
puedo decir, o sea, que en ese caso puedo decir el ejemplo de este tipo de terreno, que vino porque tenía tal vez una necesidad y emocionalmente, así de una manera impetuosa, superficial, dijo que quería recibir a Cristo, y esas son las personas que a pesar de su emoción inicial después rechazan el Evangelio. Ese es el tipo de corazón que es como este terreno que cae junto a pedregales. Esta clase de corazón es entusiasta, pero superficial. Hay una respuesta positiva, pero no representa la fe que salva. Las conversiones que nos muestran, o sea, las conversiones que no muestran ningún sentido de arrepentimiento o humildad, es señal de un corazón superficial. Son creyentes temporales, movidos por sus emociones o intereses. En este caso, como fue este ejemplo que yo les di, el interés era de que quería resolver su problema de separación, pero nunca había realmente una genuina entrega de que realmente venir a Cristo y una verdadera genuina conversión, porque cuando se le solucionó su problema de su pareja, desapareció y nunca más vino. Y así ocurre, ¿no es cierto?, de creyentes entre comillas, ¿no es cierto?, porque no son realmente verdaderos creyentes, porque nunca vinieron a poner su fe a seguir a Cristo. Son superficiales, sin raíces, porque cuando vienen las pruebas se alejan. En este caso, o cuando se les soluciona, tal vez se alejan, o cuando vienen a Cristo, se alejan cuando tienen problemas o tribulaciones. O sea, ese es el tipo del corazón, ¿no es cierto?, que es en los pedregales. Y este es el penúltimo. Estos son los que fueron sembrados, sigue diciendo en el versículo 18 al 19, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, o que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de estas otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos tienen siempre ventajas sobre la mies o sobre las plantas, crecen más rápidamente y se extienden con hojas que quitan el sol a la mies, y lo que hacen es matan las plantas cuando la semilla quiere germinar y salir. Este terreno parecía bueno, o sea, era profundo, rico, o sea, la semilla cayó, parecía que había estado germinando, ¿no es cierto?, y era fértil, pero a la hora de sembrar aparecieron también las fibrosas raíces de los espinos, de estos espinos, de estas malezas, quería usar la palabra, escondidos bajo la superficie, y ¿qué hicieron? Ahogaron. El suelo espinoso representa un corazón preocupado por asuntos mundanos. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué tipo de corazón o qué tipo de persona es esta? Este es el tipo de persona que es una descripción de una perfecta de un hombre mundano, uno que vive por las cosas de este mundo, o sea, que dice, yo quiero recibir a Jesús, pero quiero continuar viviendo mi vida como antes vivía, o sea, quiero vivirla todavía en el mundo. Su interés principal está en su carrera, en su casa, en su auto, en su prestigio, en su dinero, en sus riquezas. Nada malo con tener carrera y todo eso, pero esa es su prioridad, ¿no es cierto? No es Dios en su vida, sino que su prioridad está en todas las otras cosas. Y como que tiene a Jesús en el asiento de atrás de su auto, ¿no es cierto? Él está manejando, pero Jesús está en el baúl, está en la cajuela del auto, ¿entendés? Y ahí lo quiere tener a Jesús. O sea, sí, ok. Y ahí lo quiere tener a Jesús, ¿no es cierto? Es el tipo de cristiano, entre comillas, creyente, que viene tal vez el domingo a la iglesia, pero después vive su vida como se le antoja durante toda la semana. O sea que Cristo es tan solo una religión más, ¿no es cierto?, en su vida, y cuando se le presiona de querer tener un compromiso, una entrega, él dice, hasta ahí llegué, ¿no es cierto? O sea, cuando se le presiona que realmente tienes que poner primero a Cristo en tu vida, más que en todas tus otras cosas, es cuando esta persona abandona, ¿no es cierto?, el mundo, las preocupaciones, los afanes de esta vida ahogan, ¿no es cierto?, a la semilla. Los corazones espinosos pueden estar dispuestos a aceptar a Jesús como Salvador, pero no si ello significa dejar al mundo, dejar su vieja manera de vivir. ¿Y cuál es la marca que distingue un verdadero conversión? No es ninguna de las que vimos, ¿no es cierto? Jonathan Edwards decía esto, y con esto termino. Dice, la verdadera marca de un
de una verdadera conversión es que con humildad es tener un corazón de humildad y un corazón quebrantado por amor a Dios. Salvación es una regeneración, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, transformando a la persona de ser egoísta, de estar interesado en las cosas de este mundo, a amar a Dios. Entonces vemos que esa es la condición de una verdadera conversión. No quiere decir que somos perfectos, Dios todavía está obrando en nuestras vidas, está perfeccionando nuestras vidas, pero en sí ese es el camino, esa es la dirección de nuestras vidas ahora. Es un cambio de vida, es un nuevo corazón. Y el último terreno es el terreno que dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. O sea que vimos el del camino, vimos pedregal, el de los espinos, y ahora llegamos al de la buena tierra, la tierra que recibe la semilla, que acepta la semilla entonces germina, dice, y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Quiero que ustedes se concentren en esta palabra, y quiero esto termino por el tiempo. Dan fruto. Ninguno de los otros terrenos se dieron cuenta que dio fruto. Porque acá el fin de todo es el fruto, y el fruto es la salvación. El fruto es realmente lo que produce en un corazón regenerado, es que produce fruto. El verdadero creyente, el verdadero cristiano produce fruto y frutos de justicia, fruto de obediencia. ¿Ok? Y el fruto puede decirse que es buenas obras, ¿no es cierto? Es el hecho de la inclinación de nuestro corazón de seguir a Cristo, de amarlo a Él, de obedecerle a Él. Y esta tierra es blanda, a diferencia del duro suelo del camino, es profunda, a diferencia del suelo superficial de pedregales, limpia, a diferencia del terreno infestado de espinos. Esa es la tierra buena. Y se dieron cuenta que de toda la tierra, la buena tierra es la que produce fruto. Y vemos que no produce el mismo tipo de fruto, o sea que hay algunos que producen al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que no todos producen igual, pero todos producen un fruto, ¿no es cierto?, en sus vidas. No todos los cristianos dan tanto fruto como deberían o podrían dar, pero todos son fructíferas en cierto grado, en cierta manera. ¿Ok? Y eso nos habla cada uno de nosotros. Bueno, con eso quise ya terminar. Perdón por el tiempo, se nos fue, pero es tanto para cubrir en esta enseñanza. Así que terminamos viendo entonces la parábola del sembrador y los 4 diferentes terrenos. ¿Qué simbolizaban los 4 terrenos? Diferentes tipos de ¿qué? De corazones. A ver, ¿cuáles fueron los terrenos? Número 1, el del camino. Habla de ese corazón que rechaza el evangelio. De los pedregales, que echó como una raíz, pero no dio fruto, pero parece ser que por emociones aceptó el evangelio, pero cuando vienen las tribulaciones, que se aleja. Después vimos el de los espinos, que ahoga la semilla. Aparentemente parecía que había echado raíces, parecía que estaba siguiendo, pero es una conversión superficial falsa también, porque ama más las cosas de este mundo que a Dios, y a Dios lo tiene como tan solo a alguien más, ¿no es cierto?, en su vida. Pero cuando vienen las cosas de querer someterse y seguir y obedecer a Dios, son personas que se alejan después y no siguen el Evangelio. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu santa palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de la parábola, Señor, el significado de esta parábola del sembrador. Señor, que nosotros ahora como sembradores, Señor, al llevar esta semilla que es tu palabra de Dios, Señor, que seamos fieles, Señor, a llevar tu palabra, a llevar el Evangelio, Señor, dejando el resultado, Señor, de la semilla, Señor, en donde caiga, Señor, dejando el resultado del crecimiento en tus manos, porque si tú no cambias el corazón, Señor, nadie puede venir a ser salvo, Señor. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestra manera de manipular o de convencer a la gente, Señor. De ninguna manera, Señor. Queremos ser fiel al Evangelio, fiel a tu palabra, Señor. Y Señor, y no apelar a las emociones, sino, Señor, traer tu palabra y dejar que tu palabra sea quien cambie los corazones que caen, Señor, en esa buena tierra, Señor, que está preparada ya por ti, Señor, y que produzca, Señor, fruto, Señor, del 30, 60 y 100 por uno.
Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queremos hacer el